El oxígeno y el potasio tuvieron una cita y les fue ok, como no podría ser de otro modo. ¿Alguien se... Una pareja de biólogos tuvo gemelos, a uno le llamaron Antonio y al otro Control. Muy buenos días, curiosos y curiosas. Bienvenidos a Ciencia Infusa en Twitch, vuestro rincón de ciencia en Internet, pues ya sabéis, para hablar de ciencia, apasionarnos y fascinarnos con ella. Y también, ¿por qué no?, para levantar un poco la cabeza de la cotidianidad de nuestro día a día y ver un poquito más allá. Hoy tenemos una misión muy especial porque estrenamos dos nuevas secciones. En De Turismo Científico nos vamos a ir a un lugar muy especial en el que, bueno, con el que es un lugar en el que tengo un rinconcito del corazoncito puesto allí y espero con este espacio poderle rendir el homenaje que se merece. Hablaremos de ello. Y también en Guerra a las Pseudociencias, que también estrenamos hoy, me interesa haceros ver una mentira, una de las mentiras de la astrología. Así es que, bueno, lo iremos viendo a lo largo de la emisión y abrocharos los cinturones, prepararos sobre todo vuestra bebida favorita, porque aquí os introduzco ya vuestra dosis de ciencia para mantener vuestra salud mental y física. Empezamos. Muy bien, aquí estamos ya con Ciencia Infusa. Vamos a empezar dándole un repaso a la actualidad científica. Afortunadamente, la actualidad científica es muy amplia, tenemos muchas noticias de ciencia que se pueden comentar, así es que hay que escoger un poquito. Entonces yo hoy os traigo dos noticias que personalmente creo que es importante que las conozcáis, si no es que ya habéis oído hablar de ellas. Así es que bueno, tenemos que hacer una selección porque gracias a Dios, no, gracias a la ciencia, tenemos muchas cosas que comentar. La actualidad científica es muy dinámica y estas son las dos que os traigo esta semana. Para empezar, me gustaría hablaros de SpaceX y Elon Musk han realizado recientemente una prueba de su cohete Starship SN-15. Este es el cohete que nos llevará a Marte. Aquí os voy a comentar, es un vídeo de unos 2 minutitos, es muy espectacular. Quiero que lo veáis porque ahí lo tenéis ahora. Venga, ahí os lo cargo. Bueno, como os decía, SpaceX no para, cuesta seguirle el ritmo a SpaceX, afortunadamente. Estas dos últimas semanas, para que veáis, solo en estas dos últimas semanas las hemos tenido llenas de éxitos para ellos. El lanzamiento del primer europeo en la Crew Dragon 2 Resilience, que como sabéis estuvimos aquí comentando. El primer retorno y rescate nocturno en décadas de la Crew Dragon 1 Endeavour, el pasado sábado 1 de mayo, y dos lanzamientos exitosos también de su cohete Falcon 9, que han puesto en órbita 60 nanosatélites para su constelación Starlink, 60 cada uno de estos lanzamientos. Y ahora sumamos este otro éxito que os comentamos hoy. Elon Musk va en ruta realmente de conseguir esto de que viajar al espacio sea algo habitual en nuestras vidas. Hasta cuesta, como decía, seguirle el ritmo. Bueno, esta es una prueba, como os comentaba, que se realizó en Starbase, Texas. Ya está preparando su propio puerto espacial en Texas. Es el centro de pruebas que está ubicado concretamente en el sur de esta localidad, en el sur de Texas. Y realizó esta prueba en un día también muy señalado para la industria aeroespacial, el 60 aniversario del vuelo del primer
americano en el espacio, Alan Shepard, que como sabéis o podéis recordar, realizó su vuelo en el cohete Redstone 3, que lanzó la cápsula de tipo Mercury, bautizada por el propio Alan Shepard como Freedom 7, pues en honor a sus compañeros, a los 7 astronautas del programa Mercury. Fue un vuelo suborbital, no se quedó en órbita alrededor del planeta Tierra, pero ya nos sirvió para poder decir que estábamos en el espacio a una altura de 187,5 kilómetros y que duró unos 15 minutos y 28 segundos. Es el 5 de mayo de 1961. Bueno, este Starship 15, SN15, incorpora modificaciones respecto a versiones anteriores que lo acercan ya más a la configuración final para el vuelo orbital, ¿no? Tiene 3 motores Raptor, la prueba consiste en elevarlo a 10 kilómetros de altura y volver a posarse en su plataforma de lanzamiento en posición vertical y de forma autónoma. Bueno, como veis, ya se ha producido el lanzamiento. El Raptor es una mejora significativa en cuanto a empuje. Aquí lo tenéis. Como decía, estos motores Raptor son una mejora significativa en cuanto a empuje con respecto a otro de los motores que utiliza SpaceX para el resto de sus cohetes, el motor Merlin. En concreto, el motor Merlin viaja a bordo del Falcon 9. El 9 lleva 9 motores Merlin, de ahí el nombre. Y también es el motor que propulsa al Falcon Heavy, que lleva 27 motores Merlin. En concreto, la nueva nave que está desarrollando Elon Musk para llevarnos a Marte tiene otro tipo de cohete, este Raptor, que también se está probando en estos vuelos de prueba. En este caso, para que veáis qué potencia tiene un motor Raptor, un único motor Raptor produce unas 310 toneladas de empuje. Esto sería equivalente, imaginaros una pila de 172 coches, uno encima del otro, o un avión Boeing 747 entero. Pues un único motor Raptor es capaz de poner en órbita un Boeing 747, ¿no? Elevarlo al espacio. Y esto es solo un motor Raptor. En concreto, esta nave que veis ahora, que ya ha emprendido el vuelo, tiene 3 motores Raptor. Bueno, estamos ya en vuelo. Lo que va a pasar ahora es que en breve se producirá un cambio de orientación de la nave Starship. Empezará a ponerse horizontal para iniciar una trayectoria de descenso horizontal, para preparar ya el aterrizaje. Eso pasará más o menos a los 3 minutos y medio del despegue. Creo que ya nos estamos aproximando a este momento. Y eso se producirá también a unos 10 kilómetros de altura. Aún la nave sigue aún elevándose. Aún nos quedan unos minutos para llegar a este punto. Y como decía, el motor Raptor tiene una capacidad de empuje de 310 toneladas, una pila de 172 coches apilados uno encima del otro, o un Boeing 747, un único motor Raptor. Esta nave Starship será la que tendrá a los pasajeros a bordo y se acoplará a un cohete, el Big Falcon Rocket, o el Big en la industria espacial hacemos la broma también del Big, y perdonad por la palabra soez, pero también lo llamamos Big Fucking Rocket, porque realmente es una cosa inmensa. Será un cohete que tendrá unos 122 metros de altura, que es una altura equivalente a un rascacielos de 40 pisos. Y tendrá 42 motores Raptor, 42 motores por tanto el empuje total será de 13.000 toneladas, que es lo mismo que 7.000, una pila de 7.000 coches o 50 Boeing 747, unos encima del otro, al espacio. Bueno, con esa nave pretende Elon Musk llevarnos a Marte, con los primeros vuelos hacia el 2022 y los primeros vuelos tripulados hacia el 2024-25, no queda mucho. Bueno, como decía, a estos 3 minutos y medio del despegue, nos aproximamos ya a este punto, a los 10 kilómetros de altura. Aquí podéis ver esta vista espectacular. Bueno, a los 2 minutos se apaga el motor 3 de los 3 motores Raptor y continuamos con 2. Es el punto en el que estamos ahora.
Ahora ya estamos en la fase de vuelo horizontal para preparar ya el aterrizaje. Precisamente hemos apagado uno de los motores para propiciar este cambio de orientación de la nave. Y para preparar el aterrizaje encenderemos de nuevo los 3 motores para que la nave recupere la posición vertical, porque es así como aterriza la nave, en vertical. Y si todo está correcto tras esta fase, en la que tendremos de nuevo la orientación vertical de la nave, apagaremos uno de los 3 motores y finalmente aterrizaremos con 1 o 2 motores Raptor encendidos. ¿Veis qué imágenes más espectaculares? También os estuvimos comentando en una de nuestras retransmisiones por qué se forman estos vórtices y por qué es tan visible. Fijaros, aquí lo tenemos. Fijaros, qué momento tan espectacular. Aquí veis, está aterrizando con 2 motores Raptors encendidos. Y ya hemos tomado suelo. En una de las pruebas, hace relativamente poco también, lo que ocurrió es que minutos después de tomar suelo, la nave explotó. Esperemos que, bueno, ya os puedo decir, porque esto no lo estamos retransmitiendo en directo, esta vez tuvo éxito, la nave no estalló. Es normal que se forme este fuego que veis aquí en la parte baja del cohete, porque se utiliza combustible metano, y este combustible metano pues suele producir esta quema una vez aterrizado. Pero hay también unos sistemas de refrigeración por agua que se encenderán enseguida y que apagarán este fuego. Pues como os decía en una prueba anterior, a escasos minutos después de que se produjese este aterrizaje, la nave estalló. Pero no ha sido el caso esta vez. Y bueno, pues tenemos que dar las felicidades a SpaceX porque estamos realmente camino de las estrellas y del planeta Marte. Bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. Como os digo, la nave no estalló. Como os decía, la nave no estalló, fue un lanzamiento exitoso y quería compartir esta noticia con vosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento histórico. Espera, tengo aquí el sonido de una notificación de algo. A ver. Se me ha escapado. ¿Quién eras? Bueno, me pregunta Cirano, ¿el modelo final será así o lo pintarán? Hombre, pues dado el gusto que tiene Elon Musk en particular y SpaceX como buena compañía norteamericana que es, pues sí, evidentemente, pues supongo que harán sus tunings de los cohetes, ¿no? Para que tengan un aspecto pues más bonito. Pero ahora para hacer las pruebas, el objetivo de estas pruebas es realmente pues testear los sistemas. Este prototipo SN15 ya está cada vez más cerca del prototipo final orbital. Así es que, bueno, las consideraciones estéticas, pues de momento tampoco tienen mucha importancia, ¿no? Naked Octopus. Hombre, pues muchísimas gracias por seguirnos, Naked Octopus. Como veo, eres un pulpo sexy, ¿no? Un pulpo desnudo. Bueno, pues espero que te interesen estos asuntos de la ciencia. Y como os decía, me parece interesante traeros esta noticia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento histórico. La historia se hace
día a día y con pequeñas gestas continuas. No nos despertamos un día y decimos, esto es histórico. No, los momentos históricos se van construyendo, ¿no? Y eso también es lo bonito, porque puedes ser partícipe de estos momentos. Y ahora mismo nuestra generación, vosotros, estáis pisando el planeta Tierra en un momento donde hay una empresa y un grupo de personas que están trabajando para llevar a la humanidad al planeta Marte. Este es el programa Apolo de nuestra época. Esto es un momento histórico, momento dilatado en el tiempo, y por ello podemos ser partícipes de esta gran aventura, ¿no? De este gran hito. A mí me apasiona especialmente y me emociona poder estar viviendo este contexto, ¿no? Y creo que es bueno tener en la cabeza la idea de que más allá de nuestra cotidianidad, de los problemas del día a día, estamos trabajando todos como humanidad para hacer algo más, para hacer algo que nos suponga el siguiente paso evolutivo en nuestra especie humana, ¿no? Pues este es uno de ellos. Hay muchísimos y os traigo este porque, bueno, pues porque me apasiona y porque llevo más de 25 años dedicada a la industria espacial y porque creo que es bueno que sepáis, que tengáis esta conciencia de que estamos trabajando ahora mismo en algo que es un hito histórico y vosotros lo estáis siguiendo y lo podéis protagonizar también, porque futuras generaciones van a poder trabajar en estos proyectos, se van a necesitar construir mucha infraestructura en Marte o en las bases lunares que también hay proyectadas, de modo que toda una generación de nuevos ingenieros e ingenieras está ahí esperando y tiene este proyecto, este programa Apolo en el que van a poder ser absorbidos y van a poder desarrollarse pues como persona y como profesional, ¿no? Así es que impregnaros del hecho de que estáis viviendo un momento histórico y sentir un poquito de escalofrío, solo un poquito. Venga, os traigo otra segunda noticia, también del ámbito aeroespacial, que me parece muy significativa. Entonces, dejadme que os cargue aquí un vídeo primero. Vamos a ver si os lo encuentro. A ver, ahí estoy, ¿eh? Ya llego. Vamos a ver, aquí lo tenéis. Bueno, os voy comentando mientras veis. Resulta que hemos detectado un exoplaneta que ya conocíamos hace tiempo. Para empezar, los exoplanetas son planetas procede de la palabra planeta, que ya sabemos lo que es, y exo, que también sabemos lo que es, externo, pues son planetas externos al sistema solar, ¿no? En concreto WASP-33b tiene un nombre un poco, pues quizás no sé por qué lo han escogido así, porque WASP realmente es avispa, ¿no? No tiene un nombre que llame mucho la atención. Pero bueno, tenemos este exoplaneta, como os decía, WASP-33b. Y en este exoplaneta hemos detectado... ¿Lo estáis viendo? No, perdonad. Ahora lo veréis. ¿No lo estáis viendo? Esperad, algo pasa aquí. Voy a parar el vídeo. Ahora lo estáis viendo, ¿verdad? Bien, pues como os decía, tenemos a WASP-33b. Dejadme que os ponga, ya lo tenéis a pantalla completa. Bien. Pues por primera vez los astrónomos han detectado una molécula, el hidróxilo, que no es más que la unión de un átomo de oxígeno con hidrógeno. Me dicen que no se está viendo. Pues yo aquí en el programa lo veo, entonces no sé qué debe pasar. Dejadme un momentito a ver qué ocurre. Yo aquí en el programa lo estoy viendo. Ahora me dicen que sí, ¿vale? Yo no he tocado nada, o sea, debe ser un retraso en la transmisión. Bueno, como os comentaba, se ha detectado por primera vez en la atmósfera de este exoplaneta una molécula de hidróxilo, que es en realidad una molécula compuesta por un átomo de oxígeno y por un átomo de hidrógeno. Ahora veremos por qué es importante el hidróxilo, pero antes vamos al exoplaneta. WASP-33b es un exoplaneta de tipo Júpiter ultracaliente. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro planeta Júpiter es un gigante gaseoso y este planeta formaría parte de esta característica. Es un planeta con mucha atmósfera y que está muy caliente. Está a unos 400 años luz de distancia del sistema solar y está orbitando una estrella de tipo A. ¿Me dicen que no se ve el vídeo?
pues no es problema. A ver, lo voy a volver a pasar. A ver, estoy cargando otra vez el vídeo, a ver si es eso. Pero yo aquí en el programa de emisión, por cierto, es el Streamlabs OBS, yo lo veo. No, no se ve. Yo lo estoy viendo. Vale. Bueno, pues no entiendo por qué no se ve realmente. A mí me da que todo está ok. Bueno, me dice Galo Alcoles. Hola, buenos días. Genial canal. Hombre, pues muchísimas gracias. Enhorabuena. Me encanta la ciencia y sobre todo la astronomía y la astronáutica. Bueno, pues a nosotros también y por eso estamos aquí, porque es un medio en el que podemos interactuar muy fácilmente con vosotros y de manera mucho más directa que a través de redes sociales como Twitter o Facebook, que también sabéis que tenemos allí nuestros contenidos, pero Twitch pues nos ofrece la oportunidad de poder hablar un poco más en directo, ¿no? Un poco más en persona. Me dice Galo Alcolea que sí se ve, sí que se ve. Bueno, o sea, que sí que lo habéis visto. Vale. Ok, sí, es que a mí según el programa me da que la retransmisión está ok, ¿eh? Bueno. Pues nada, ahí os presentaba a WASP-33b. Entonces, como os decía, es un planeta que está a 400 años luz de distancia del sistema solar y que está orbitando una estrella de tipo A. Las estrellas se clasifican en función de su luminosidad por varios luminosidad y edad, que suele ir relacionada en varias categorías. Nuestra estrella, por ejemplo, el Sol, es una estrella de categoría O. Entonces, esta es de categoría A y tiene un nombre también bastante indescriptible, HD 15082. Pero bueno, no nos interesa tanto el nombre de esta estrella, ¿no? Es una estrella que es aproximadamente una vez y media más grande que nuestro Sol y que también tiene una vez y media su masa. Y es una estrella que también tiene la particularidad de que rota muy rápido sobre sí misma y esto hace que tenga unas variaciones en su luminosidad pues bastante importantes. WASP en concreto completa una órbita alrededor de su estrella en algo más que un día terrestre, en unas 29,5 horas, ¿no? En 1,2 días para el planeta Tierra, WASP ha dado una vuelta alrededor de su Sol, ¿no? Y está orbitando esta estrella mucho más cerca de lo que Mercurio orbita al Sol, y esto es lo que produce que sea un planeta tan caliente. De hecho, es uno de los exoplanetas más calientes que hemos detectado. Tiene una temperatura que alcanza los 2700 grados centígrados, que es una temperatura suficiente para fundir la mayoría de metales, ¿no? Pues así de exótico es este exoplaneta, unos 2500-2700 grados. Bueno, pues WASP-33b es un gran candidato para estudiar atmósferas de otros planetas. Lo que ocurre también aquí es que cómo podemos detectar estas moléculas en la atmósfera de un exoplaneta si tenemos en background la luz de la estrella, ¿no? En principio, la luz de la estrella taparía cualquier emisión posible de las moléculas de la atmósfera, pues porque sería mucho más intensa la emisión de la estrella. Pero ocurre algo, que cuando las moléculas de la atmósfera emiten su radiación, ya sabéis que cualquier átomo o molécula que se calienta emite radiación electromagnética en determinadas franjas, bandas del espectro electromagnético en determinados colores, y eso es lo que precisamente nos permite distinguir una molécula o un átomo de otro, ¿no? Es como una huella dactilar, ¿no? El oxígeno emite en determinadas bandas del espectro electromagnético, el nitrógeno en otras, etc. Entonces, claro, esta emisión sería muy débil si tenemos detrás una estrella que está enviando su potente chorro de luz, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos inferir qué moléculas estamos viendo? Si las de la atmósfera de la estrella o las de la atmósfera del planeta. Pues de una manera muy sencilla, mediante el efecto Doppler. Ya sabéis, habréis oído alguna vez si pasa un tren cerca o un coche o incluso el ruido de una moto. Cuando una fuente sonora se acerca a ti, las ondas de choque se están juntando
en la distancia entre esa fuente y tú, de manera que aumenta la frecuencia, y cuando se van, las ondas de choque se dilatan a medida que la fuente se aleja de ti, ¿no? Por tanto, tenemos aquí las ondas de choque se comprimen cuando la fuente se acerca a ti y se distancian cuando la fuente se aleja de ti. De modo que en esta zona aumenta la frecuencia y en esta zona disminuye la frecuencia. Y es el típico sonido de que podemos oír con cualquier fuente sonora. Pues esto pasa también con cualquier onda, no solo con el sonido, pasa también con la luz. Por tanto, como el planeta está orbitando alrededor de su estrella, se producen estos cambios cuando el planeta se acerca a nosotros, nos está enviando luz que está desplazada, aumentada en frecuencia, porque se está acercando a nosotros, y cuando el planeta se aleja de nosotros siguiendo en su órbita alrededor de la estrella, la frecuencia disminuye porque se está alejando. Entonces, bueno, detectando estos cambios lo que vemos es que hay moléculas, hay radiación que está experimentando un blue shift y un red shift, es decir, este desplazamiento de frecuencias, y otras que no. Entonces esto ya nos da pistas para saber esas moléculas que están experimentando estos cambios de frecuencia son las del planeta, porque es el planeta el que se está alejando y acercando, ¿no? Bueno, pues esta es la manera de distinguirlo. Tenemos algo en el chat. Mira, voy para allá. Y si Cirano me dice, ¿y si la órbita del planeta es perpendicular a nosotros? Se puede detectar. Bueno, para detectar exoplanetas sí, para detectar exoplanetas, esto es algo que quería comentar más adelante, para detectar exoplanetas, vamos por orden. Con esto os he dicho lo de las moléculas, ¿vale? Ahora vamos en sí a detectar el exoplaneta. Pues tenemos dos modos de detectar exoplanetas. Precisamente cuando tú tienes algo delante de una fuente de luz, si alguna vez os habéis puesto encima de un delante de un foco, ¿qué pasa cuando os ponéis delante de un foco? Pues que la persona que está detrás tapáis un poco el foco, ¿no? No recibe luz porque vosotros os habéis puesto delante. Pues cuando un planeta pasa por delante de su estrella, pasa un poco esto. Desde Tierra o desde el observatorio con el cual estemos observando esa estrella, vemos que la luminosidad de la estrella disminuye porque está pasando su planeta por delante y tapa un poco de su luz, ¿de acuerdo? Este es el método de detección de exoplanetas que se denomina de transición, ¿vale? Y después tenemos otro método de detección de exoplanetas que es el de las velocidades radiales y cuyo concepto también es muy fácil. Todos los conceptos en física, en ciencia, son muy sencillos de explicar. Lo que son complicadas son las matemáticas, pero el concepto en sí es muy sencillo. ¿Este concepto cuál es? Pues el del método de detección de las velocidades radiales. Pues ya sabéis que la fuerza de la gravedad es una fuerza de doble sentido. El planeta Tierra ejerce una fuerza sobre mí y por eso yo no estoy volando por el espacio, pero yo también estoy ejerciendo una fuerza sobre el planeta Tierra. Lo que ocurre es que es mucho menor porque mi masa es mucho menor que la del planeta Tierra, pero yo también ejerzo una fuerza sobre el planeta Tierra, ¿eh? Es una vía de doble sentido. Tú me atraes a mí, yo te atraigo a tú, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una fuerza de doble sentido. Entonces, un planeta que orbita una estrella, sabemos la estrella está atrayendo gravitatoriamente al planeta, pero el planeta también atrae un poquito a la estrella. Eso hace que matemáticamente esto no lo vemos, pero decimos que los dos cuerpos están orbitando en torno al centro de gravedad o al centro de masas común del sistema. En el caso del Sol, este centro de masas del sistema Tierra-Sol está dentro del Sol, por eso no apreciamos un movimiento del Sol, pero en realidad el Sol sí que tiene un pequeño desplazamiento, muy pequeño, con respecto a este centro de masas debido a que la Tierra lo va trayendo. Entonces, cualquier planeta en torno a su Sol, en torno a su estrella, también ejercerá este efecto, de modo que la estrella varía un poquito de posición y esto se detecta como un cambio en la posición aparente y en las velocidades de la estrella respecto a nosotros. Y este es el método para detectar, el segundo método principal para detectar exoplanetas, ¿no? Si vemos que una estrella está disminuyendo periódicamente su luminosidad, podemos inferir que puede haber un exoplaneta, o si vemos que una estrella parece tener movimientos como de balanceo, podemos interpretar que es también debido a que hay algo que está ejerciendo una atracción gravitatoria sobre ella y podemos inferir también de ahí que pueda tratarse de un exoplaneta.
Bueno, pues continuamos con WASP, como os decía. ¿Por qué es tan importante esta molécula, ¿no? Como hemos dicho, es la primera vez que se detecta esta molécula en un exoplaneta. Y en la Tierra, por ejemplo, el hidroxil, como os digo, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno unidos, es un grupo muy importante en química orgánica. La Tierra está llena de esta molécula hidroxil, ¿no? Se forma, por ejemplo, cuando en la atmósfera el vapor de agua interacciona con el oxígeno, y además es una molécula que tiene un proceso como de limpiado de detergente o de jabón, si queréis mirarlo así, de otras moléculas que puedan resultar contaminantes para la atmósfera, ¿no? Es una molécula limpiadora de las atmósferas. ¿De qué tipo de moléculas limpia? Pues moléculas como el monóxido de carbono, como el metano, etcétera. Por tanto, en WASP-33b en concreto, esta molécula OH se piensa, la hipótesis es que se produce por la destrucción de una cantidad significativa de vapor de agua en la atmósfera, pues debido precisamente a esta cantidad de energía, a esta temperatura tan alta que tiene el exoplaneta, porque orbita muy cerca de su Sol. Que por cierto, también se ha detectado otra molécula en este planeta, en este exoplaneta, WASP-33b, que es el óxido de titanio, pero esta molécula ya se conocía en este planeta, no es un descubrimiento ahora reciente. Bueno, el descubrimiento en concreto es una colaboración internacional de astrónomos del Centro de Astrobiología de la Universidad de Queen en Belfast, y que también incluye investigadores del Trinity College. Y se ha utilizado un instrumento, un observatorio, un telescopio infrarrojo de efecto Doppler, que está situado también en Hawái. Bueno, por tanto, es un descubrimiento que se ha producido aquí desde el planeta Tierra, ¿no? No desde un satélite externo. Bueno, pensad además, esto es significativo. Pausa para beber. Como os decía, porque es la primera vez que detectamos esta molécula tan importante en la dinámica de la atmósfera terrestre en otro exoplaneta, y porque pensar además que no hace tanto que conocemos a los exoplanetas. De hecho, el primer exoplaneta se detectó en el año 1992, el año de las Olimpiadas en España, en Barcelona. Si os podéis acordar de esta fecha. El primer exoplaneta se detectó en 1992, por tanto no hace tanto tiempo. Lo detectaron Alex Wolfson y Dale Frail, aunque ya había habido una proclamación previa de detección de un exoplaneta en el año 1988, pero no se había confirmado. Se confirmó, esta de 1988 se confirmó más tarde. La de 1992 es la primera detección confirmada. Ya sabéis que en ciencia nos gusta esto de confirmar las cosas, ¿no? Hasta que las cosas no están confirmadas, pues no se pueden dar por válidas. De momento son hipótesis de trabajo. Entonces, este primero que se detectó, el de 1992, era un exoplaneta que giraba en torno al pulsar LIG. Un pulsar es una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella muy comprimida. Hablaremos un día también, ahora no tenemos tiempo para entrar en el tema, hablaremos también un día de tipos de estrellas. Un pulsar es una estrella de neutrones en rotación. Entonces se detectó este exoplaneta en torno a esta estrella de neutrones que está en rotación, a este pulsar que está a 2.300 años luz de distancia de la Tierra. O sea, una barbaridad, ¿no? Muy lejos. Y los exoplanetas en realidad son planetas, simplemente que están orbitando otras estrellas, y por tanto se formaron también como se han formado los planetas de nuestro sistema solar, ¿no? Pues mediante conglomeración de partículas de polvo y rocas, en los momentos en los que se formaba el sistema estelar en cuestión, ¿no? O sea, se condensaron estas nubes pues se forman a partir de la condensación, ¿no? De la nube de gas y polvo, pues que orbita estrellas jóvenes, como pasó aquí en la Tierra. Bueno, otro exoplaneta también interesante es el 51 Pegasi b, que es el primer exoplaneta detectado orbitando una estrella de la secuencia principal, es decir, una estrella como nuestro Sol.
Y este está más cerca, este exoplaneta está a unos 50 años luz, pero el exoplaneta más próximo de todos que hemos detectado es el que está orbitando la estrella después del Sol, que está más cerca del planeta Tierra, que es Próxima Centauri. Entonces, al exoplaneta que orbita Próxima Centauri lo hemos llamado Próxima B. Como digo, es el exoplaneta más cerca detectado, más próximo a nosotros detectado. En concreto, está a unos 4,22 años luz, muy poquito comparado con estas cantidades de años luz que hemos visto. Y está orbitando la estrella, como decía, Próxima Centauri. Próxima Centauri en realidad es una estrella enana roja de aproximadamente 1/8 de veces la masa del Sol y 40 veces más densa. Y en realidad forma parte de un grupo de 3 estrellas. Las otras 2 están orbitando una en torno a la otra a una distancia aproximada a la que orbita Urano del Sol. Y de las 3 estrellas, la más débil es Próxima Centauri, es la que brilla con menos luminosidad. Y como decía, este sistema con Próxima B, su exoplaneta, está a unos 4,22 años luz de distancia. Esto, por ejemplo, para tener una idea de qué distancia supone, una experiencia próxima es conducir en coche, ¿no? Imaginaros que estáis conduciendo a 150 kilómetros por hora. Evidentemente no podemos conducir en el espacio, pero es para que tengáis una idea del tiempo que supondría. Pues cubrir 4,22 años luz supondría estar conduciendo a 150 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo creéis? ¿Un mes? ¿10 años? ¿20 años? ¿Un siglo? ¿10.000 años? A ver si alguien me da una respuesta. 4,22 años luz. Sería como estar conduciendo a 150 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien se aventura a darme una respuesta? ¿Un día? Venga, va, os lo digo. 30 millones de años. Si condujéramos un coche a 150 kilómetros por hora por el espacio, tardaríamos 30 millones de años en llegar a Próxima Centauri y su exoplaneta Próxima B. Tengo una alarma sonora de algo, no lo he visto. Bueno, a ver, Galo Alcolea me dice: lo que me da la impresión es que muchos de los exoplanetas detectados son casos muy extremos y que difieren bastante de lo que esperamos encontrar. Muchas tierras como la nuestra. 200.000 años. ¡Ay! Mira, te faltaba un orden de magnitud. Mira, Minizuko me decía 200.000 años. Pues eres el que más te has aproximado, ¿eh? Te faltaba un orden de magnitud. ¿Y hay alguien más? ¿Hay alguien más que se ha aproximado? Es que no me sale ahora. Pues yo aún no lo veo. Bueno, lo que me comentabas, Galo Alcolea, sí, efectivamente, a ver, estamos empezando. Pensad que llevamos 2 décadas detectando exoplaneta. Es también algo prodigioso, quiero decir. En 20 años hemos pasado de tener la idea de que hay planetas por ahí, a detectarlos en 20 años. Y no solo a detectarlos, sino a empezar ya a saber qué tipo de atmósferas tienen y qué moléculas están en esas atmósferas, planetas que están a miles de años luz de distancia del planeta Tierra. Entonces, a mí me parece algo prodigioso. Y también es un momento histórico, porque estamos avanzando a pasos agigantados en este proceso de búsqueda de exoplanetas. Os voy a enseñar un vídeo, porque esto también es un vídeo que resume. Dejarme que os lo cargue. No está aquí. Aquí. Esperad que os lo pongo primero en pausa. Estoy en ello, ¿eh? A ver si esta vez. Así que a mí me da que ya está cargado en vuestra pantalla. Y ahora le voy a dar al play. Bueno, pues como decía, es un vídeo que resume, y me voy a callar porque cada pum es un planeta detectado. Exoplaneta.
pues como veis, llevamos detectados más de 4.000 exoplanetas y me parece prodigioso, como os decía, que en tan solo 20 años hayamos sido capaces de ver todo eso, ¿no? Habíamos sido capaces de desarrollar la tecnología para ver todo eso y no solo decir, ahí hay un exoplaneta, sino empezar a saber qué moléculas hay en su atmósfera, ¿no? Y bueno, y el objetivo final, como comentaba precisamente Galo Alcolea, es encontrar planetas similares al planeta Tierra. Este es el objetivo final. Pero mientras no se consiga este objetivo, todo esto sirve para perfeccionar la tecnología que necesitamos para conseguir ese objetivo y también para entender mejor nuestro planeta. Porque, por ejemplo, como decía, hay moléculas muy importantes en la dinámica de la atmósfera de un planeta como el nuestro que permite la vida que estamos encontrando en otros planetas. Entonces, es básico también, aunque no sean planetas como la Tierra, estudiar su atmósfera y las diferentes dinámicas que puede haber en diferentes atmósferas. Una de las cosas espectaculares de la investigación espacial es que nos da esa perspectiva para poder conocer mejor nuestro planeta. Si no salimos del framework, del plano, ¿no? Estamos todos chafados aquí, a ver si me entendéis, estamos todos metidos en el framework del planeta Tierra. Tenemos que adquirir un poco de perspectiva para ver el planeta Tierra en su conjunto y en comparativa con otros planetas, para poderlo entender mejor, ¿no? Entonces esto es lo que nos ofrece el gran cambio de perspectiva que nos ofrece la investigación espacial. Bueno, eso. Bueno, pues ahora cerramos este apartado de actualidad. Os quería traer estas dos noticias y ahora quiero que rindamos un pequeño homenaje a una instalación astronómica que ha sido un icono en nuestra cultura y que ha también contribuido a desarrollar muchas vocaciones científicas, que es el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Supongo que muchos habréis visto, o si no os la recomiendo, la película Contact. Una parte importante de la película Contact sucede en este observatorio de Arecibo. Está hacia la primera mitad de la película. Y por cuestiones de derechos no os puedo pasar las imágenes, pero tenía aquí preparado un vídeo también con imágenes de la película. Esta es una de las limitaciones de estas cosas de internet, que me gustaría que pudiéramos escuchar música porque bueno, siempre se me ocurren canciones y extractos de películas, pero tenemos esta limitación de los derechos, ¿no? Pero bueno, si no habéis visto Contact, por favor, hay dos películas que si os gusta el tema del espacio, tenéis que ver sí o sí. Una es Contact, y que está basada en una novela de Carl Sagan, en la novela homónima de Carl Sagan. También os recomiendo la novela. Está protagonizada por Jodie Foster, una ejecución magistral, la de Jodie Foster en esta película. Yo creo que es una de sus mejores películas. Y una película es Contact y la otra es Interstellar, ¿eh? Bueno, pues eso. Como os decía, me parece que hay algo en el chat, ¿verdad? Dejadme que compruebe el chat. Una de mis favoritas, Galo, pues tienes muy buen gusto. ¿Qué quieres que te diga, Galo? Pues sí, yo creo que es una obra maestra. Contact e Interstellar, yo creo además que son películas que se tendrían que pasar en todos los institutos para que los chavales, los jóvenes, tienen bases científicas muy buenas. Por cierto, os adelanto que una vez al mes haremos a través de Amazon Prime, porque allí sí que podemos ver las películas de Amazon Prime. Como este es un servicio, Twitch es un servicio de Amazon Prime, una vez al mes vamos a hacer una sesión de cine comentado y averiguar si están en la lista de Amazon Prime qué películas vamos a ver, entre otras, pues Contact e Interstellar. Así es que creo que son unas películas fetiche que creo que cualquier estudiante universitario tendría que ver. La base científica es muy buena y bueno, ya os iremos anunciando cuando haremos estas sesiones de cine comentado. Pues eso, para que podamos hablar de todos los detalles científicos de la película, dónde acaba la ciencia y empieza la ciencia ficción. Hay muchísimas cosas que explicar en estas películas. Vale, pues como os decía,
Bueno, es una instalación que nos abrió nuevas ventanas al espacio, ¿no? Y bueno, y cuya importancia trascendió, como decía, al ámbito propiamente de la investigación, pues a través de la novela Contact y de películas como Contact, y que forma ya parte de la cultura popular, ¿no? Bueno, la antena es una semiesfera gigante de un diámetro de unos 305 metros, que es como la longitud de un campo de fútbol, y sobre ella, la habéis visto también muchas veces, pues se alza una enorme plataforma metálica de instrumentos que está suspendida por 3 trenzas de cables a unos 150 metros sobre el centro del disco. Se construyó a principios de 1960 y su objetivo era concentrar las emisiones de radio de objetos del universo. Nosotros podemos creer que las emisiones radio son solo cuestión. ¿Alguien nos ha seguido? Vamos a ver. Jorge Go. Bueno, Jorge Go, bienvenido. Hola, buenos días. Hola, Jorge. Estamos ahora paying our own tribe. O sea, que a veces me salen las cosas directamente. Estamos rindiendo nuestro pequeño homenaje al Observatorio de Arecibo. Y como os decía, pues es una instalación de los años 60 cuyo objetivo es escuchar las emisiones de radio del universo. Las emisiones de radio no son solo propias de aquí del planeta Tierra, ¿no? Con nuestras radios, no. Las ondas radio forman parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es muy amplio, desde las radiaciones de más alta energía, como los rayos gamma, después los rayos X, los ultravioleta, la radiación visible, después tenemos los infrarrojos, los microondas y las ondas de radio. Entonces forman parte de todo un continuo de emisión electromagnética, pues producida por campos electromagnéticos, por cargas en movimiento, y por tanto muchos objetos en el universo emiten no solo luz visible, emiten también ondas de radio, y otros también emiten radiación gamma. Entonces tenemos diferentes tipos de telescopio, de observatorios, en función de qué zona del espectro electromagnético pues queremos escuchar del universo. Pues Arecibo escuchaba las ondas radio, ¿no? La música en ondas radio que nos envían los cuerpos celestes. Entonces bueno, pues en concreto nos envían ondas radio, galaxias, asteroides, púlsares y también la propia atmósfera terrestre, ¿eh? El observatorio se ha utilizado también para estudiar la propia atmósfera terrestre, sobre todo las capas de la ionosfera. Bueno, la lista de logros de este observatorio es espectacular. Pues en sus 58 años de historia tiene una lista amplísima, 376 doctorados, más de 3.000 artículos y hasta un premio Nobel han salido de estas instalaciones de Arecibo. Y en el año 1974 el radiotelescopio fue también protagonista de dos hitos importantes, ¿no? Se descubrió el primer pulsar binario gracias a las investigaciones de Hulse y Taylor, y estos investigadores se llevaron el Nobel por el descubrimiento de este pulsar binario. Pulsar binario son dos púlsares orbitando uno en torno al otro. Recordar que hemos dicho antes, un pulsar es una estrella de neutrones en rotación, ¿eh? Y también este año 1974, que es un año bonito porque también es el año en el que yo nací, pues me gusta pensar que en este año desde el telescopio de radio, desde el radiotelescopio de Arecibo se envió algo al espacio. O sea, todos los que nacisteis en el año 1974, que sois de mi quinta como yo, os voy a poner el mensaje que este importante radiotelescopio envió al espacio exterior. Ahí lo estoy cargando, y si lo hago tan grande no lo vais a ver del todo. Mira, lo voy a dejar a este tamaño y así lo podéis ver mejor, ¿no? Pues este es el mensaje que en el año 1974 todos aquellos que sois de mi quinta vivisteis este momento, aunque no nos enteramos porque éramos bebés. Bueno, es un mensaje codificado, es un mensaje de 1679 bits con información sobre la Tierra, la humanidad y nuestro sistema solar, y fue un mensaje creado por los investigadores del Instituto SETI, el instituto que se dedica, un instituto científico que se dedica a buscar vida extraterrestre. Cuando pensamos en vida extraterrestre, no penséis por favor en aliens. O sea, vida extraterrestre puede ser un microbio, ¿eh? Entonces existe una base científica muy sólida, toda una parte de la ciencia espacial que se denomina astrobiología, que se dedica a buscar signos de vida pues en otros planetas.
Entonces, los investigadores del Instituto SETI crearon este mensaje y, como veis, es un mensaje pictórico muy simple y se lanzó, en concreto, se lanzó hacia el cúmulo globular de estrellas M13. Ese fue el destino final, ese ha sido el destino final de este mensaje. Bueno, el cúmulo globular de estrellas M13 está situado en la dirección de la constelación de Hércules, cerca del borde de la galaxia, de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, ¿no? Está a una distancia aproximada de unos 25.000 años luz, y está formado por 300.000 estrellas. Las estrellas se agrupan en cúmulos. Este es un cúmulo de forma globular que contiene, pues esto, unas 300.000 estrellas. Entonces, como decía, el mensaje tiene 1679 bits que están organizados en 73 líneas y cada línea tiene 23 caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, estos números tampoco están elegidos al azar. Aquí los científicos que diseñaron el mensaje pensaron en todo. Estos números, tanto el de las líneas como el de los caracteres, son números primos, ¿de acuerdo? Y pueden ayudar a descifrar el mensaje a quien lo reciba o encuentre. Como sabéis, un bit es el acrónimo de binary digit, es decir, un 0 o un 1. Ahora en la lógica computacional binaria es un 0 o un 1. Es decir, 0 no pasa corriente, 1 pasa corriente. por explicarlo de forma muy sucinta. Jorge Go, eso mismo. A ver, Mini 7 Cuco me dice: enviar estos mensajes sobre nuestra información de lo que somos al espacio no podría ocasionar algún problema en el caso hipotético de que haya vida extraterrestre. Y dice Jorge: eso mismo estaba pensando yo. Pues sí, de hecho, hay muchos científicos, entre ellos el propio Stephen Hawking, que lamentablemente nos ha dejado y que tenéis ahí en esa foto, el propio... Perdonad, me estoy distrayendo. Como os decía, hay varios científicos que piensan que sí, que efectivamente revelar nuestra posición en el universo podría traer consecuencias negativas, pues porque puede haber ciertos recursos escasos en el universo y eso podría generar, pues, que si existiera hipotéticamente una civilización avanzada, pues que quisiera, pues, obtener los recursos de nuestro planeta y viajar hasta aquí para obtenerlos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una posibilidad, es cierto, es una posibilidad, no hay que negarla, pero también existe la posibilidad de que eso no suceda. Me dice también: os animo a leer una trilogía de novelas, la del problema de los tres cuerpos, que trata de ese tema. Pues tomamos nota. Y más después de ver la serie La Guerra de los Mundos el otro día, que va sobre eso. Sí. Bueno, y luego tenemos también la famosa trilogía con la fundación de Isaac Asimov, que ya nos plantea en un escenario ya de colonización, de que la especie humana está colonizando otros planetas. Y estamos ya un poco en el Far West de la colonización de otros sistemas planetarios, ¿no? Entonces, todo esto es fascinante también. Entonces, como os comentaba, el mensaje fue diseñado por Frank Drake y Carl Sagan, y bueno, fueron los científicos más destacados de un amplio equipo, no solo trabajaron en este mensaje ellos dos. Y organizar los bits en 73 filas de 23 caracteres cada una y representar un 0 por un espacio en blanco y un 1 por un espacio ocupado, pues permite la representación de una imagen concreta, que son las que vemos aquí, ¿no? Entonces, los unos y los ceros de este mensaje se transmitieron gracias a un cambio de frecuencia. Y a una velocidad de 10 bits por segundo, se enviaban 10 bits cada segundo, y la emisión total, pues, fue cortita, fueron 3 minutos de emisión, fueron rápidos. Como os decía, el objetivo final de este mensaje era el cúmulo globular, que
que está en el borde de nuestra Vía Láctea y solo ha recorrido unos cuantos centenares de billones de kilómetros desde que fue emitido en 1974, ¿no? De modo que aún le queda una cifra inmensa de kilómetros por recorrer hasta su destino final. Bueno, le dedicaremos, no quiero entrar más en detalle, pero le dedicaremos una charla otro día a este y otros mensajes, porque este no ha sido el único mensaje que hemos enviado al espacio. Por tanto, un día haremos un megatema resumiendo todos estos mensajes que hemos enviado al espacio. Me dice, ¿qué opinión? Me dice Jorge. En la serie esa que comento hablaban del monopolo. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué opinión tienes? ¿Crees que se podrá demostrar? Bueno, estamos avanzando, como sabéis, en ciencia. Dejadme que cambie. Ahora. ¿Puedo ver el chat? Sí. Bueno, en ciencia todo está abierto y es la naturaleza el último juez, ¿no? Es la última que nos dice si esas teorías tan elaboradas están respaldadas por la naturaleza o no. La naturaleza es el último juez, y en este sentido no solo la del monopolo magnético, hay muchísimas teorías, en teoría de cuerdas, por ejemplo, también muchísimas teorías que están en la frontera de la física, en física teórica, os lo podéis imaginar. A mí me gusta pensarlo. Yo estoy formada en física teórica, me gusta pensar que somos un poco los exploradores de la física, aquellos que nos asomamos a los acantilados, ¿no? Para ver de dónde venimos y lo que queda por explicar, ¿no? Y qué podemos construir para pasar por ese acantilado, ¿no? Porque nos falta ciencia, nos faltan teorías, nos faltan ideas para explicar ciertas cosas, afortunadamente, y nos seguirán faltando, ¿eh? Yo creo que nunca vamos a poder explicarlo todo. Entonces, bueno, al final la diferencia entre la física y las matemáticas es que las matemáticas pueden hacer todas las elucubraciones mentales que quieran, pero la física coge esas elucubraciones mentales, ¿no? Coge ese lenguaje matemático y lo utiliza para elaborar unas teorías, pero al final, por muy bonita que sea la teoría, si no está respaldada por la naturaleza, no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, al final, la naturaleza será la jueza de todas estas ideas tan bonitas que tenemos en física. Venga, os quería también hablar en nuestro rincón de lectura, que es una sección que también estrenamos hoy. Os quiero presentar este libro. Ahí lo tenéis. No sé si alguno lo podrá reconocer, esperar que os lo cargo. Ahí lo tenéis. Tarda un poco en cargarse. Yo lo estoy viendo, no sé si lo veis vosotros. Aún no lo veis, ¿verdad? A ver. No sé por qué le cuesta tanto. Voy a cargarlo otra vez. Ahora sí que lo veis, ¿verdad? Bien. ¿Alguien me reconoce este libro? Hombre, no os he puesto la tapa porque en la tapa está el título. Y entonces sería demasiado fácil. Bueno, es De Revolutionibus Orbium Coelestium. Es un libro de Copérnico, o algo así traducido, sería algo así como de las revoluciones de las esferas celestes. ¿Y por qué os quiero hablar de este libro? En este rincón de lectura, pues iremos recomendando lecturas interesantes. Y si bien quizás no sea un libro para leer, como mínimo sí que es un libro al que hay que rendirle cierto homenaje, ¿no? Entonces, la primera edición de este libro, en una audición, por ejemplo, actual, os puede costar cerca de $2 millones. No es un libro barato, por eso digo que no es un libro que probablemente podamos leer, al menos en su primera edición, ¿no? Entonces, es un libro publicado en 1543. Y en él, el sabio Copérnico tuvo miedo a publicarlo, estuvo muchos años con miedo a publicarlo, de modo que lo que hizo fue una postura prudente. Primero lo enseñó a sus colegas científicos, ¿no? ¿Y de dónde venía ese miedo a publicarlo? Pues porque en este libro Copérnico contradecía algo que defendía la poderosa Iglesia Católica, ¿no? Copérnico decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era un planeta más, que gira en torno al Sol. Y bueno, tenía base científica para decir eso. En concreto, teníamos ya datos de los movimientos de los planetas, pues que había ido recopilando Tycho Brahe, un astrónomo rico en la Dinamarca de 1500. Tycho Brahe había estado tomando cantidades ingentes de datos acerca de los movimientos de los planetas,
Pero el telescopio aún no se había inventado, eran observaciones que él hacía con instrumentos mucho más rudimentarios, ¿no? El telescopio se inventaría años más tarde, en el 1608. De modo que lo que hacía Tycho Brahe era utilizar instrumentos más básicos, ¿no? con los que anotaba muy minuciosamente la posición y el tiempo en el que en el que veía cada cuerpo celeste. Acumuló una base de datos ingente, enorme, y que sirvió tiempo después a otro grande, a Johannes Kepler, que a partir de todos esos datos pudo derivar las leyes del movimiento planetario. Y luego Newton, sobre el trabajo de Kepler, derivó la ley de la gravitación universal. Por tanto, este trabajo tan minucioso de Tycho Brahe con instrumentos, aún no tenía telescopio, permitió después que otros grandes llegaran a la ley de la gravitación universal, ¿no? Entonces, bueno, en esta época de Tycho Brahe había algunos movimientos de los planetas que no se podían explicar. Imaginaros, estamos en la Tierra, que como se pensaba en aquella época, pero no iba a serlo así por mucho más, se pensaba que la Tierra era el centro del universo, así es que miramos arriba en la noche y vemos que algunos planetas, en concreto Marte, empiezan moviéndose en una dirección. Os voy a cambiar. Pues eso. Como decía, vemos que algunos planetas, en concreto Marte, pues empiezan moviéndose en una dirección, se paran y después retroceden. Y esto es lo que veíamos desde el planeta Tierra. Era algo muy difícil de explicar, ¿no? Entonces, era un movimiento que no se explicaba bien, porque un planeta tendría un movimiento tan complicado, ¿no? Entonces, Copérnico dice, a ver, puede ser fruto, o sea, este movimiento tan raro que vemos, ¿podría ser fruto de que entendemos mal alguna cosa? ¿Cuál es la hipótesis principal que estamos barajando aquí? No había muchas hipótesis más que la de que la Tierra era el centro del universo. Por tanto, Copérnico se plantea cambiarla. A ver si cambiando esta hipótesis, el movimiento tan raro, tan caótico, tan errático de estos planetas se puede explicar mejor, ¿no? Entonces, bueno, piensa, y si ponemos el Sol como centro y pensamos en que todos los planetas giran en torno a él, pues ¿cómo interpretaríamos entonces, ¿no?, el movimiento planetario? Que, por cierto, este movimiento que os decía, que avanza, se para y retrocesa, el nombre técnico es movimiento retrógrado, ¿no? Bueno, pues el cambio de hipótesis sí que permitió explicar este movimiento extraño, este movimiento retrógrado. Este movimiento, como decía, extraño, de que primero vamos hacia adelante y después hacia atrás, ¿no? ¿Cómo lo explica de una forma sencilla? Bueno, pues si pensamos en que el Sol está en el centro y la Tierra gira a su alrededor dando vueltas, pues como coches de carreras en un circuito, donde tenemos el Sol en el centro del circuito y los planetas serían los coches que van por el circuito, Marte, el siguiente planeta después de nosotros, también está siguiendo su pista, ¿no? Pero se mueve más lento que nosotros, como un coche que está, digamos, en una pista más alejada que la pista por la que va el planeta Tierra, ¿no? Entonces, cuando la Tierra le avanza por su pista al planeta Marte, ¿qué es lo que ve? Que Marte se va hacia atrás, ¿no? Igual que cuando vosotros vais en una autopista y avanzáis a un coche, veis que el coche se va hacia atrás. Y así también pues nos parece a nosotros que Marte se va hacia atrás en el cielo nocturno por un rato, de modo que con esta hipótesis pues podemos explicar este movimiento retrógrado tan extraño que se veía de los planetas. Los planetas que están más alejados del Sol que nosotros van más lentos, y cuando los adelantamos en nuestra órbita, en nuestra pista del circuito de carreras planetarios, si queréis llamarle así, pues parecen moverse hacia atrás. Copérnico entonces explica todo esto en este libro. La Iglesia Católica, claro, no le gustó mucho este libro, ¿no? La Iglesia Católica de la época seguía la idea de Aristóteles, que nació en el 384 a.C., por tanto estamos hablando de mucho tiempo antes, de una idea que había quedado, de una idea del 384 a.C. que estaba aún arraigada en el 1500 y algo, ¿no? Bueno, pues Aristóteles, así como otros muchos campos de la ciencia, en especial la medicina, era un sabio en muchos campos de la ciencia, pero creía en la teoría geocéntrica. Él creía, tenía esta idea errónea de que la Tierra estaba en el centro y los planetas, el Sol y la Luna, pues giraban en torno a ella, ¿no? Y esta idea, como digo, era originaria de Aristóteles, y era una idea que se había mantenido durante más de 1600 años, como os digo. Bueno, Ptolomeo llega después, durante el año 100 después de Cristo,
y recupera, sigue con esta idea de Aristóteles y después es la Iglesia la que la recoge de Ptolomeo, ¿no? Pero la teoría heliocéntrica, que es la contraria a la geocéntrica, pues, y que es la correcta, la explicaría Copérnico aquí en este gran libro. Esta teoría, además, había sido expuesta a la geocéntrica, la heliocéntrica, que es la correcta. Era una teoría que había expuesto también antes un sabio, Aristarco de Samos, un astrónomo y matemático griego, años después de Aristóteles, hacia el 200 a.C. ¿Pero por qué no se impuso esta idea? Pues porque Aristóteles, como digo, era un sabio en muchos ámbitos, había establecido cátedra en muchos ámbitos de la ciencia y todo lo que venía de Aristóteles, pues se pensaba que era lo correcto, ¿no? Así es que esta idea alternativa de Aristarco de Samos pues no tuvo éxito, aunque sabemos que es la correcta. Bueno, pues Copérnico, también es curioso que Copérnico, sin embargo, pues a pesar de acertar en la idea de poner al Sol pues como centro del movimiento planetario, pues seguía pensando que las órbitas de los planetas describían círculos perfectos, cosa que también sabemos que no es, ¿no? Entonces le costaba también encajar estos círculos perfectos en las órbitas de los planetas, ¿no? Kepler, más tarde, es el que desenreda todo este lío derivado de esta concepción errónea de Copérnico, de que las órbitas de los planetas son círculos perfectos, y bueno, y nos dice Kepler en sus leyes del movimiento planetario, pues que no son círculos, son elipses, círculos deformados, ¿no? Entonces, esto además de descubrir por segunda vez de forma diferente, en contextos diferentes, una idea que ya se había expuesto antes, pues es más habitual de lo que pensamos en ciencia, ¿no? Porque la ciencia, como os digo, Aristarco de Samos ya había expuesto la teoría heliocéntrica en el 200 después de Cristo y se recupera o se redescubre después con Copérnico hacia el 1500, ¿no? Hacia finales de 1500. Pues bueno, esto ocurre porque la ciencia en realidad no avanza de forma lineal, ¿no? Hay épocas en que el conocimiento florece y se expande y épocas en que se pierde y si somos afortunados pues lo podemos redescubrir, ¿no? Bueno, también pasó, por ejemplo, con la enfermedad del escorbuto, que se produce, como sabéis, por largas estancias en mar por falta de vitamina C, que es la que se obtiene de frutas y verduras frescas. En largas travesías en el mar no se puede disponer de alimento fresco, hay poca vitamina C y se produce esta enfermedad, ¿no? Y es una enfermedad que ya conocían los griegos y romanos, pero el conocimiento de esta enfermedad se perdió y no se recuperó hasta siglos más tarde con las grandes expediciones marítimas de conquista de nuevos mundos, ¿no? O también pasó con la edad de oro del Islam, ¿no? Que el Islam tuvo una época en la que recogió todo el conocimiento científico que se conocía de aquella época. Gracias a ello hemos podido ver este libro y otros muchos clásicos de la época. Gracias al trabajo del Islam durante esta edad de oro, pero después parece que abandonó también un poquito el conocimiento científico, ¿no? Pero tuvo una época floreciente en la que hizo acopio de todo lo que se sabía sobre ciencia en su zona de influencia, ¿no? Bueno, os quiero pasar también. ¿Tenemos algo en el chat? Para acabar con esta parte, dejadme que vaya primero al chat. A ver, ¿qué me dice? ¿Podríais poner en algún sitio un listado de recomendaciones sobre libros interesantes de ciencia? Sí, lo que ocurre es que hay muchísimos. Y nuestra idea es irlo sacando aquí a lo largo de cada semana, pero sí podemos hacer una lista de los que vayamos comentando sin ningún problema, claro que sí. Religiosos con ideas anticuadas y negándose al cambio, qué raro. Pues sí, te doy la razón, ¿no? Te doy la razón. Si es que no hay más. Bueno, pues dejadme que os enseñe. Vamos a ver dónde lo tengo. Esto está... A ver. Un momentito que compruebe que sea este. Bueno, sí, es este. Estaba comprobando que fuese el vídeo correcto. Pues ahí lo tenéis. Play.
Pues bueno, esta es la comparativa entre lo que os comentaba, la idea heliocéntrica y la teoría geocéntrica, que ya no deberían llamarse teorías porque ya están demostradas, ¿no? Como sabemos, el esquema correcto es el de la izquierda. Y bueno, como cosas curiosas, bueno, de Copérnico. Bueno, Copérnico, como os digo, os voy a poner otra vez la imagen del libro. Copérnico pues tardó unos 25 años en escribir este libro. Antes las cosas tardaban en escribirse, ¿no? Pensar que, claro, además se tenía que hacer todo a mano. No era algo sencillo de hacer. Entonces, como os decía, Copérnico tardó 25 años en escribir este libro, pues donde no solo expone la teoría heliocéntrica, ¿no? Sino también otros temas pues relacionados con la Luna y con el Sol. Es triste, se quedó huérfano a los 10 años, por lo que un tío materno, que era obispo y catedrático, fijaros, luego él desarrollaría una idea que iría en contra de la Iglesia, ¿no? Pues su tío fue el que le adoptó y le educó, y era obispo. Pero bueno, ya se dice, ¿no?, que el alumno tiene que superar al maestro. Para eso sirve la educación, para irnos superando poco a poco. Y Copérnico estudió también en varias universidades, ¿no? Y eso es lo que le permitió profundizar pues, en matemáticas, en astronomía, medicina, filosofía, griego, literatura y hasta derecho, ¿no? Y pasó prácticamente toda su vida moviéndose entre Italia y Polonia, y también allí en Polonia ejerció como médico y administrativo, ¿no? Además de desarrollar su carrera astronómica. Copérnico fue muy cuestionado y también hostigado por la Iglesia, pero gracias a que era un hombre sin muchos deseos de polémica y profundamente cristiano, también por la educación que le dio su tío obispo, pues no siguió la misma suerte de otros grandes pensadores como Galileo Galilei. Sabéis que Galileo Galilei tuvo un juicio por la Iglesia, ante la Iglesia por las ideas que defendía. A Copérnico no, a Copérnico le dejaron un poco tranquilo, ¿no? Las críticas, lo único que llegaron a hacer es criticarle, ¿no? Pero nunca llegó a tener un juicio en la Iglesia. Bueno, como curiosidades también, un cráter en la Luna, que está ubicado en el Mare Insolarum, pues fue bautizado en su honor como Copernicus, y también hay otros objetos o proyectos relacionados con el espacio que llevan su nombre, ¿no? Por ejemplo, en 1934 un asteroide que forma parte del cinturón de asteroides pues lleva el nombre también de Copernicus. Y la tabla periódica de los elementos también cuenta con una designación en honor a este astrónomo polaco, ¿no? En febrero del 2010, pues la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que concede estos nombres, pues nombró al elemento 112 de la tabla periódica como copernicio. Ahí está. Bueno, algunas frases célebres que me gustan mucho de Copérnico, pues todas las verdades son fáciles de entender una vez descubiertas. La cuestión es descubrirlas. No puedo estar más de acuerdo. Nunca he conocido a una persona tan ignorante que me resulte imposible aprender algo de ella. También es cierto, de todo se aprende. Y la duda es la madre de la invención. Efectivamente, el espíritu crítico es lo que nos permite avanzar y no acomodarnos. Bueno, y dejadme ya que pase al final. Vamos a ir a nuestra sección guerra. Espera, os voy a quitar ya nuestro libro de Copérnico. Bueno, gracias Copérnico por tantas cosas que nos has enseñado. Y voy a pasar ahora a nuestra siguiente sección, que esta me interesa también mucho. Bueno, lo voy a dejar así. Espérate, que lo estoy cargando. Esta sección me gusta mucho, porque porque es necesario entrenar la capacidad crítica, el espíritu crítico, ¿no? Vamos a tener una sección dedicada a combatir, hacer una guerra contra las pseudociencias y los fakes científicos, las conspiranoias científicas, como le queráis llamar. Es muy necesario entrenar la capacidad crítica.
Todos tenemos capacidad crítica. Si yo a ti te digo, no sé, si eres aficionado al mundo automovilístico y te digo que te regalo un Porsche por 200 euros, lo primero que vas a querer ver es déjame que mire el motor, déjame que mire el estado de las ruedas, déjame que mire el estado del chasis. Te vas a poner a comprobar si realmente lo que yo te digo está a la altura de la realidad, ¿no? Pues ese espíritu crítico lo tenemos todos, simplemente que para algunas cosas lo aplicamos y en otras cosas no lo aplicamos, ¿no? Pues se trata de no olvidarlo nunca, porque en el momento en el que nos relajamos es cuando nos pueden colar pues la mentira del siglo, ¿no? Y en todo caso, después uno puede escoger si quiere ser engañado o no. O sea, pero has de tener la opción de escoger. Quiero decir, tú tienes que saber la verdad y la mentira, ¿no? Como las pastillas de Matrix. Y si después tú quieres vivir engañado, tienes todo el derecho a vivir engañado. Tienes todo el derecho a vivir engañado. Mientras tampoco pretendas engañar a los demás, ¿no? Pero si tú como opción personal quieres la mentira y no la verdad, pues tienes la libertad de elección para hacerlo, mientras después no quieras imponer esas ideas pues a los demás, ¿no? Pero como mínimo has de tener la capacidad de elegir, ¿no? De elegir si quieres la verdad o si quieres la mentira. Por tanto, la capacidad crítica lo que nos permite es traer sobre la mesa las dos versiones o darte a ver que hay una versión falaz y una versión verdadera y después tú eliges. Bueno, pues ¿qué pasa? Los signos del zodíaco, ¿no? Los conocemos todos, ¿no? Aries, Libra, Piscis, Tauro. No los estoy diciendo ahora en orden, ¿no? Pues en orden se nota que no sigo mucho este tema, ¿no? en orden temporal, pues serían del 20 de enero al 18 de febrero, pues Acuario, los voy diciendo en orden, ¿eh? Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. Ese sería el orden, ¿no? Bueno, pues hay una parte que es verdad en los signos del zodíaco y es esta, que los signos del zodíaco son constelaciones de estrellas. Esto es cierto, las estrellas están ahí. ¿Y qué constelaciones de estrellas son en particular? Porque hay muchas constelaciones de estrellas en el universo. Las llevamos describiendo desde la época de los babilonios y desde el momento en el que alzamos la vista y miramos el cielo. Entonces, esta es la parte que es cierta. Los signos del zodíaco son constelaciones de estrellas, ¿vale? En concreto, hay muchas constelaciones. ¿Cuáles? Aquellas en las que el Sol aparece proyectado en el movimiento de la Tierra a su alrededor. Es decir, imaginaros que este es el Sol y esto es la Tierra. Cuando la Tierra está aquí, yo veo proyectado al Sol sobre un fondo de estrellas. Pero cuando la Tierra está aquí, yo veo proyectado al Sol sobre otro fondo de estrellas. Y cuando la Tierra está aquí, yo veo proyectado al Sol sobre otro fondo de estrellas. Pues estos fondos de estrellas sobre los cuales vemos proyectados el Sol a lo largo de todo el movimiento de la Tierra de un año, lo que tarda en dar la vuelta la Tierra alrededor del Sol, son las constelaciones zodiacales, ¿no? Y son esto: Aries, Piscis, Capricornio. Esto existe. Pero, lo primero, el hecho de que esto es la verdad, la mentira, que estas constelaciones, estos grupos de estrellas ejerzan una influencia sobre ti que te determine de por vida, ¿no? O que te condicione, quizá no que te determine, pero condiciona tu carácter y tal. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden? Sabemos que todas las influencias en el mundo físico se transmiten por las fuerzas fundamentales, o fuerza nuclear fuerte, o fuerza nuclear débil, o electromagnetismo, o fuerza gravitatoria. Nuclear fuerte y débil, no, porque actúan a pequeña distancia y estas estrellas están lejos. Nos queda electromagnética y gravitatoria. Electromagnética tampoco, porque nosotros, aunque tenemos cargas en media, somos cuerpos neutros y las estrellas en media son también cuerpos neutros. Por tanto, no hay cargas electromagnéticas que puedan mediar esta influencia. Nos queda solo la gravitatoria, la fuerza gravitatoria, pero es que sabemos que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separa. Pues esta fuerza gravitatoria de esas estrellas, una estrella tiene más masa que una persona, desde luego, pero estas estrellas están muchísimo más lejos, de forma que al final está ejerciendo más atracción gravitatoria sobre ti cuando naces
el pediatra, el obstetra que está asistiendo a tu madre en el nacimiento. O sea, esa persona está ejerciendo mayor influencia sobre ti que todas esas estrellas. Por tanto, no hay mediación posible de fuerzas que justifique la influencia de esas estrellas. Y luego hay otra cosa, no son 12 estos grupos de estrellas por los cuales vemos proyectados el Sol a medida que la Tierra avanza en su órbita alrededor del Sol. No son 12, son 13. Resulta que el Sol pasa por estas 12 del signo zodiacal, que escogieron el signo zodiacal, pero pasa por otra que se llama Ophiuchus, el cazador de serpientes. De hecho, muchos escorpios son de hecho Ophiuchos. Lo que ocurre es que esto nos lo dicen. ¿Por qué? Pues porque como la gente nace a lo largo de un año y un año tiene 12 meses, pues son solo 12 las que tienen que coger. Pues bueno, pues dejan Ophiuco fuera, pero Ophiuco está ahí y de hecho muchos escorpios sois Ophiucos. Entonces, no te lo dicen, pues como digo, no podrían hacer dinero, ¿no? Necesitan solo 12 porque son solo los 12 meses del año, ¿no? Entonces hay una que tienen que dejar fuera, pues venga, que sea Ophiuco. Quizá porque tiene el nombre más feo, ¿no? ¿Tú de qué signo eres? Aries, Libra, Capricornio, y yo soy Ophiuco. ¿Ofi qué? Supongo que dejaron esa fuera, pues mira, aleatoriamente, pues porque les pareció que tenía el nombre más feo. Pero si todo esto nos parece contundente, es que aún hay otra cosa más. Y es que resulta que, y esta también es definitiva y aplastante como las otras dos, resulta que si tú eres Escorpio, en realidad eres Libra, y así con todos los signos del zodíaco. ¿Por qué? A ver, pensemos. ¿Cuándo se estableció el zodíaco? ¿Alguien lo sabe? Los signos del zodíaco. Pues se estableció hace unos 2000 años. Fue Ptolomeo, os hemos hablado de Ptolomeo. Fue Ptolomeo hace unos 2000 años el primero que publicó un mapa con los signos del zodíaco. 2000 años es aproximadamente una 12ª parte de 26.000 años. ¿Y por qué es importante esta cifra de 26.000 años? Bueno, pues porque resulta que el eje de rotación de nuestro planeta no está apuntando siempre al mismo sitio en el cielo, sino que tiene un movimiento como de peonza. Si alguna vez habéis jugado con una peonza, veréis que al principio la peonza empieza muy recta, pero empieza a balancear, ¿no? Empieza a balancear y a describir un wobbling, a hacer una especie de círculo sobre sí mismo. Bueno, estos movimientos técnicamente se llaman de precesión y de nutación. La precesión la podéis pensar como la media de este movimiento y la nutación sería el valor instantáneo, ¿no? de este movimiento de precesión, ¿vale? Entonces, este movimiento de precesión, de giro en forma de cono que hace el eje de rotación de la Tierra es periódico y dura 26.000 años. Y esto tiene dos consecuencias importantes. La primera, que la estrella que pensamos que apunta hacia el norte de la esfera celeste y que llamamos estrella polar, la estrella Polaris, no ha sido siempre la estrella polar, sino que va variando a lo largo de estos 26.000 años. Por ejemplo, dentro de 12.000 años no será la estrella polar, será Vega. Vega es una estrella que os puede sonar porque aparece precisamente también en una película de la que hemos hablado hoy, Contact. Es la estrella desde la cual la civilización avanzada extraterrestre nos envía su mensaje. Vega es una estrella que está a 25 años luz en la constelación de Lira y que se puede ver muy bien en el cielo nocturno porque junto a otras estrellas, Altair y Deneb, forma lo que se llama el triángulo de verano. Se ve muy bien en el hemisferio norte durante el verano. Bueno, pues dentro de 12.000 años, debido a este movimiento de peonza que hace el eje de rotación de la Tierra, el norte, este eje de rotación no estará apuntando a Polaris, sino que estará apuntando a Vega. Y del mismo modo, en el pasado, pues aproximadamente en el pasado hemos tenido otras estrellas norte. En el año 3000 a.C., la estrella que apuntaba hacia el norte era una estrella que se llamaba Tuban y que es una estrella importante porque es la estrella en la que, la teoría es que es la estrella que brillaba y que estaba justo en el norte celeste y la que guiaba a los egipcios en la época de la construcción de las primeras pirámides
pirámides para construir las pirámides. Tubán. Por tanto, en el pasado nuestra estrella norte fue el Tubán, en el futuro, dentro de 12.000 años, lo será Vega, pero no os pongáis tristes por Polaris, porque dentro de otros 26.000 años volverá a ser Polaris. Todo esto es un movimiento periódico. Y esto pasa no solo para la estrella que está encima del eje de rotación de la Tierra, pasa para todas las estrellas, y en concreto también os podéis imaginar para qué, para las estrellas de las constelaciones en las que vemos proyectado el Sol. De hecho, están todas shift, o sea, desplazadas un mes. Por tanto, los Escorpios sois en realidad Libra, dejadme que recupere los signos del zodíaco, porque no me lo sé, porque francamente os tengo que decir que es nunca me lo he creído y nunca me ha interesado, ¿no? Entonces, como decía, los Escorpio sois en realidad Libra. ¿Por qué un mes? Porque, como os decía, este movimiento de precesión son 26.000 años. Esto lo tenemos descubierto desde el año 2000, entonces 2000 es aproximadamente un doceavo de 26.000. Un doceavo pues es un mes. Por tanto, el desplazamiento es de un mes. Por tanto, Escorpio sería Libra, Libra sería Virgo, Virgo sería Leo, Leo Cáncer, Cáncer sería Géminis, los Géminis sois en realidad Tauro, los Tauros sois en realidad Aries, los Aries sois en realidad Piscis, los Piscis sois en realidad Acuario, los Acuarios sois en realidad Capricornio, y yo, que me toca ser Capricornio según esto, porque yo nací el 14 de enero, yo en teoría no soy Capricornio, soy Sagitario. Ya veis lo que me importa, porque nunca me ha importado si soy Capricornio, Sagitario y tal. O sea, que es totalmente arbitrario. Entonces, bueno, aquí tenéis lo real y luego tenéis la fábula, y vosotros elegís. Pero que sepáis que lo que os explican es una fábula. Si queréis ser engañados, estáis en vuestro derecho a ser engañados, pero es una fábula. Lo real es lo otro. Y yo creo que con esto acabamos por hoy. Dejadme que verifique el chat. Y bueno, pues eso, espero veros sobre todo, ir con el espíritu crítico siempre conectado. Como mínimo, ya os digo, no tenéis por qué escoger la realidad. Podéis querer ser engañados, pero como mínimo, lo que siempre deberíais tener es la opción de escoger la realidad o escoger la fábula. De vosotros depende. Y para eso tenéis que ir siempre con el espíritu crítico conectado. Bueno, curiosos y curiosas, lo dejamos aquí por hoy. Me ha encantado charlar con vosotros y nos vemos en el próximo Ciencia Infusa. Mucha suerte y seguir curiosos.